Bien, entonces, y 58, vamos a continuar para terminar antes, para poder empezar ya la explicación de la práctica E1 más E2, que teclearemos ya mañana, Acuérdate que mañana miércoles a las 19:40 tecleamos la primera parte de la práctica E1 más E2. Pues digo, antes de ello, vamos a acabar con las páginas, el ejercicio 3.2, que ahonda sobre el tema del soporte de una variable aleatoria, en concreto en las transparencias del tema 3A, la 5 y la 9. Lo que se hace es, primero, estudiar cómo se clasifican las variables aleatorias según el cardinal del soporte. Según el cardinal del soporte es como se hace la clasificación de las variables aleatorias. Y ahora, según veamos que son discretas, continuas o mixtas, pues digo, vamos a hacer el ejercicio 3.2 en sus diversos apartados, ¿vale? Pues sería, esta era la 4, esta es la 5, ahora volvemos sobre ella, en la 9. Cuando el soporte es finito, o sea, de tamaño finito, o el soporte es de tamaño, falta poner ahí, infinito, aquí también, infinito numerable, entonces la variable aleatoria se le llama discreta. En el caso de que tengas un soporte que no sea finito o infinito numerable, entonces tienes una variable, se dice una variable aleatoria continua. Y cuando sea el soporte unión de estos dos, se llama una variable aleatoria mixta. Entonces, vamos a poner ejemplillos de cada uno de ellos. En concreto, el primero dice, ejercicio 3.2, apartado A, dice, indica el soporte y el tipo de las variables aleatorias que surgen al tirar 3 monedas y contar cuántas caras salen. Pues si al tirar 4 monedas el soporte era este, que tenía de cardinal 16, pues al tirar 3 monedas va a ser cara, 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 cruz, cara, cara, cruz, cara, cruz, cara, cara, cruz, cruz, ¿no? Es decir, el soporte de la variable aleatoria con cardinal 8 va a ser el soporte, los naturales, se pone, bueno, puede ser 0, te pueden salir 0 caras, 1 cara, 2 caras o 3 caras, ¿no? Se pone así, esto es notación MATLAB, y matemáticamente se nota los naturales menores o iguales que 3. Que en vez de ser el número de caras sostenidas tirando 3 monedas fuera el número de llamadas recibidas, pues sería los naturales si llamadas recibidas, es decir, sería un soporte de tamaño infinito numerable, que es este que tienes ahí. ¿Vale? Vale. El segundo de los ejemplos, el apartado B, dice obtener un número aleatorio con la calculadora donde pone el botón RAN sostenido, RAN chino, este de aquí. ¿Vale? Entonces, eso lo que te da es un número aleatorio en el intervalo 0, 1. Pues el soporte de la variable aleatoria sería, pero te puede salir un 0, si le das muchas veces, mira a ver si te obtienes el 0. Pues en el caso de que utilice el botón de la calculadora RAN sostenido o RAN chino, es el soporte. Y en el caso de que utilice la instrucción MATLAB RAN1, entonces el soporte no te puede salir ni el 0 ni el 1. Entonces, abierto por los dos lados. ¿Vale? Vale. Luego dice que lo que obtengas lo multipliques por 6 y le sumes 1. Entonces, el soporte sería 1 cerrado, 7 abierto. Y una vez que le sumas 1 tras multiplicarlo por 6 y quedarse con la parte entera de lo finalmente obtenido. Pues luego
Si te ha quedado el 1,34, pues te quedas con un 1. Que te ha quedado el 2,77, te quedas con un 2. Luego, entonces, lo que obtienes es 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Es decir, de los naturales positivos, los que sean menores o iguales que 6. Se pone tal que así. ¿Vale? ¿Bien ese también? Bien. Apartado C. Dice, contar cuántos días dura un componente o un paquete de 5 componentes si se sustituye solo por avería. Pues, ¿eso cuánto puede ser? Pues puede ser, igual ni se te estropea. Como es por avería, pues desde 0 hasta más infinito, tanto si tengo una componente como si tengo un paquete de 5. En ambos casos, porque puede haber que cambiar, a los, suponte, a los 3,25 días, hay que cambiar la componente que se ha estropeado. Este es un soporte que no es ni finito ni infinito numerable. Este sería una variable aleatoria continua. ¿Vale? Y si es en caso de que tenga, se cambia cuando es por avería o por haber pasado 10 años. Pues entonces, ¿cuánto puede ser? Si solo tengo una componente, sería 0 y 10 años, que serían 3.650 si lo expresamos en días. Y en el caso de que tenga un paquete de 5 componentes, pues 5 por esto, 5 por 5, 25, 32, 5 por 3, 15 y 3, 18, 18.250 si lo expresamos en días. ¿Bien? Bien. Y en el apartado D, bueno, apúntate también que tienes que cambiar, añadirlo de infinito, donde pone numerable, tienes que cambiarlo 2 veces. Aquí hemos dicho infinito numerable, soporte de tamaño infinito numerable, y aquí también infinito numerable. ¿Vale? Vale. Pues, ¿qué pasa por qué este de aquí es infinito numerable? El segundo de ellos, días transcurridos tras realizar un cambio de tarifa de móvil. Porque en telefonía, los cambios de tarifa se realizan en días enteros, ¿no? Días enteros. Luego, la tarifa no cambia hasta las 0000, ¿no? Por eso decimos que esta variable sería de soporte infinito numerable, sería una variable discreta. O el número de averías recibidas o de llamadas recibidos en un servicio, como este que tenemos aquí. ¿Vale? Vale. Y en cuanto a las mixtas, pues por ejemplo, suponte que distancia alcanzada por un lanzador y consideramos la distancia en metros. Pues, ¿qué puede ocurrir? Si no realiza el lanzamiento, se codifica como -1, pues sería menos el soporte correspondiente, el soporte de la variable, vamos a llamarle D, sería -1, unión, ¿cuánto puede lanzar un tío? Pues menos de 0, no. Entre 0 y, suponte que es una jabalina, pues con mucho 1.000 metros que ya es poner, ¿no? Y en caso de que el premio se exprese con los números reales, entonces el soporte de la variable premio que tienes ahí abajo, se realiza un sorteo entre 10 concursantes. Si es seleccionado, puedo obtener un premio entre 5 y 20. Pues si el premio, si te puedes llevar o 0 o 2pi ítems, pues entonces sería una variable aleatoria mixta, porque el soporte sería unión de uno discreto y uno continuo. ¿Vale? ¿Entendido entonces? Perfecto, pues aquí es donde acababa la parte de teoría que había que contar
en la hora 12 y ahora ya estamos en predisposición con lo que nos falte, lo que nos reste de tiempo para explicar la parte, la hora F1 con la explicación de la práctica E1 más E2. ¿Alguna duda sobre concepto de variable aleatoria, soporte y clasificación según el tipo de soporte? Perfecto. Perfecto. Pues vamos a explicar un poquito la práctica E1 más E2. Y para eso, el E1 más E2, es interesante que utilices y que te leas detenidamente en el tema 2, donde pone guía de enseñanza-aprendizaje para E12F1. Ahí, ahí le das y tienes ese fichero. Anda, en la página en la página 7 de 13 del informe técnico en el que, o sea, de un informe técnico venidero con todas las guías de enseñanza-aprendizaje. Y aquí lo que tenemos es, anda, pues mira, todo lo que ha estado contando Pablo en la E12, todo descrito y resumidito. ¿Te das cuenta? Muchos problemas bayesianos, especialmente los de los exámenes, como en la cuestión 2.8. Hasta aquí van, por aquí vamos. Pues ahora dedicamos F1 a aclarar las conexiones teórico-prácticas que aparecen en las dos partes de que consta la práctica E1 más E2, que lo tienes en la descripción sucinta de prácticas en el MA 1801, tienes en la página 6 está la primera parte de la práctica y en la página 7, que es la que declaremos, digo, mañana a las 19:40, utilizaremos esta de aquí, y la que teclearemos el miércoles que viene, también a las 19:40, será la segunda parte, la página 7 de 11, esta. ¿Vale? Entonces, observa que hay que resolver en cada una de ellas, hay que resolver dos ejercicios. En la primera parte sería este el primero de ellos, el segundo, y en esta práctica, como no se usa el paquete simbólico, pero sí que se usan comandos del paquete estadístico. Entonces, lo primero que tienes que hacer es descomprimirte, si vas a utilizar el MATLAB en casa no, pero si lo vas a utilizar en el laboratorio, el MATLAB 6.1, es descomprimirte el ayudestat.zip, ayudestat.zip, que está aquí. En prácticas, ¿ves ahí arriba que dice, para evitar problemas de licencia, descomprime este zip en el directorio de trabajo. Pon type ayudestat.txt en MATLAB 6.1 y sigue las instrucciones. Esto es para que puedas utilizar, lo que he hecho es reescribir toda la toolbox de estadística, pero donde pone, en vez de poner moment m, pues o sea, moment, pues he puesto moment m. Le llamamos moment m, y en vez de llamarse skewness, el comando, pues se llama skewness m, acabado en m. ¿Vale? Entonces tienes que descomprimir este y también te tienes que descomprimir el fichero zip con los ficheros de la práctica, sería este de aquí. ¿Vale? Vale. Fíjate lo que tiene el zip este. Este zip lo que tiene es 4 recetas con los comandos que vamos a ver en la práctica. Pero claro, lo que vamos a hacer es, en vez de ver la receta completa y ejecutarla de golpe, pues lo que vamos a hacer es aquí el guión en MATLAB, pues en vez de, son los 4 ficheros .m, las 4 recetas que hay, pues en vez de ejecutar el tirón pract1 subrayado 1, pues vamos a ir comentando cuando lo tecleemos línea a línea a ver qué es lo que va haciendo para entenderlo mejor. ¿Vale? Fíjate que en el primero y en el segundo de los ejemplos, además, tienes que hacer
además de los ficheros .m, aparecen un datos.pr1.mat, un fichero .mat, y para el segundo de los ejercicios aparece el temperaturas.málaga.mat. Entonces, esos ficheros .mat se grabaron utilizando con el comando save en la versión 6.1, pues los tendrás que recuperar haciendo load y esos ficheros. Como se trata de que practiques con datos reales, pues fíjate, es que el temperaturas Málaga es una pedazo de matriz de 4.383 filas por 6 columnas, ¿vale? Entonces, se hace tal que así, load y el fichero .mat, que es otro de los ficheros que tienes, es este, el datos PR1, es que pone data file, y el temperaturas Málaga. Este es para el primero de los ejercicios y este es para el segundo de los ejercicios. En el tercero y en el cuarto de la segunda parte de la práctica son recetas. La receta hamburguesas, le pones el nombre, aquí no tienes que poner load, aquí directamente pones amb y enter y cargas el fichero correspondiente a la estructura de datos correspondiente al ejercicio tercero. Sería ahí. Es que aquí no se pone load, se pone directamente el nombre de la receta y entonces te carga esa matriz de 54×3, la matriz CC, para trabajar con lo de las hamburguesas. Y para el de los coches, el problema de los coches, el fichero que se utiliza es, ahí abajo lo tienes, en la página 1416, sería el car. Bien, son dos estructuras de datos, en este caso de 82 filas y 5 o 20 columnas. Bien. Bien. Y una vez que hemos hecho hacer la primera estadística, los comentarios correspondientes ya hemos hecho de ayudestat.zip y de los ficheros mat, pues ahora vamos a describir brevemente cuáles son los ejercicios correspondientes y qué resultados numéricos, resultados de la parte de estadística, se hacen referencia en dichos ejercicios. Vamos a coger también el guión de Octave para ver las grafiquillas. Ahí está. Fíjate, en el primero de los ejercicios, que es este, lo que se trata es un problema con datos sin agrupar, Entonces, tengo un fichero de datos que es la X con datos desordenados que serían estos de aquí. Y una vez que los ordeno, me quedarían esos 1000 datos. Pues lo que quiero hacer es encontrar un umbral por debajo del cual puedo considerar los datos anómalos, que va a ser -4 y pico. Y un umbral por encima del cual considero los datos anómalos, que será 4 y pico. Y entonces se construye una variable i que sea filtrando la variable x en la que he quitado los anómalos. Como los umbrales mínimo y máximo vienen definidos en términos de los cuartiles, ¿lo ves? Habrá que acordarse de cómo se calculaban los cuartiles en el caso de una variable que está sin agrupar. Pues en el caso de una variable discreta, como ya te lo has estudiado para el parcial, ¿no? ¿Te acuerdas que el cálculo de los cuartiles se hacía tal como ponía en la transparencia? ¿Cuál era? La 34 en la parte de arriba. Se comprobaba si C por n grande era o no era natural o no era natural y entonces se decidía o hacer la media entre uno y el siguiente o coger el que ocupaba justo el valor siguiente si no era natural. Pues eso lo trasladaremos al código tal que así. O lo vemos en Octave. Para el caso es lo mismo. Lo haremos tal que así, ¿lo ves?
que lo que hago es traducir la teoría a comandos del MATLAB. Bien, y también en el primero de los ejercicios, además de, en el caso discreto, se trata de ilustrar tanto el cálculo de cuantiles, descrito en la parte superior de 1 a 34, como la expresión de los momentos centrales en términos de los ordinarios. ¿Eso te acuerdas lo que era? Viene en la 1A, en la página 51. Era cómo expresar los mus en términos de los m's. La página, hemos dicho, en la página 51. Aquí tenías cómo expresar el momento central de orden 2 en términos de m2 menos m1 al cuadrado y cómo expresar mu sub 3 y mu sub 4. Este lo utilizaré en el primero de los ejercicios y estas expresiones las utilizaremos en el segundo de los ejercicios. En el segundo de los ejercicios, fíjate, de lo que se trata es, aquí lo que tengo es una variable continua, una variable x continua. Pues se trata de ver qué pasa si no la agrupo, la variable original sin agrupar, y si la agrupo en estas 2, 4, 6 clases. Las clases que van desde menos infinito hasta 3, abierto, cerrado desde 3 a abierto hasta 6, o desde 6 a 8, y ahondaremos también en la diferencia entre cerrar mal los intervalos y cerrar bien los intervalos. Ahí lo tienes, tanto mal como bien cerrados. Y también recordaremos el convenio de gestión de intervalos de amplitud infinita. En concreto, ¿qué había que hacer cuando un intervalo era de amplitud infinita? Cuando iba del 13 al más infinito. Pues se cogía de la misma amplitud que el justo que tuvieran antes, ¿no? Si este era de amplitud 3, pues este iría realmente de 13 a 16. ¿Mm? Y luego lo que tienes que hacer es pintar una serie de medidas de posición, la moda, los cuartiles, la media, algunas de dispersión, la varianza, la desviación media respecto a su media. Bien, algunas otras de posición, la media cuadrática de las desviaciones respecto a su media. Y también medidas de forma, como por ejemplo el sesgo y la kurtosis. ¿Vale? Y lo que se trata es de ver qué pasa con la variable agrupada y con la variable sin agrupar. Pues claro, habrá que calcular la moda y los cuartiles, pero para una variable continua agrupada en intervalos. ¿Y eso cómo se hacía? ¿Te acuerdas cómo era? Estaba en la página 30 y 34. En la 30 tenías el cálculo de la moda en el caso continuo. Y en el caso continuo, el cálculo de los cuartiles era, bueno, en concreto de los cuantiles, era tal que así. Pues esto es lo que traduciremos a comandos MATLAB fáciles. ¿Vale? Y claro, ya en el segundo de los ejercicios, ya es cuando entran en juego las frecuencias absolutas. Entonces, para poder utilizar las primitivas, por ejemplo, para poder calcular la varianza con var, 1, o, o la cuasivarianza utilizando var sin el coma 1, hay que tener en cuenta, digo, eso de las frecuencias absolutas. Y si vas a utilizar las primitivas que te ofrece el MATLAB, tendrás que repetir con la instrucción repmat tantas veces como te diga la frecuencia absoluta ese valor. Ese valor. Bien. Entonces, como hay que repetir valores, habrá que aprender cómo funciona la primitiva repmat. Para no repetirlos a mano, claro. Y eso es como acaba la primera de las partes de la práctica, haciendo la ilustración de RepMat con un ejemplo conocido, en concreto el del tema 1b. Empezamos en bidimensionales, ¿te acuerdas? Ahí teníamos que pasar una tabla de contingencia, esta de aquí,
¿Cómo pasar esta tabla de contingencia que era 2, 4, 4, 8, 2, 0? ¿Cómo pasarla a una tabla simple? Pues lo que voy a hacer es repetir el par 0, 0, lo voy a repetir 2 veces. El par 0, 1, 4 veces. El par 1, 0, 4 veces, etcétera. ¿Lo ves? El par 0, 0 2 veces, el par 0, 1 4 veces, el par 1, 0 4 veces. Y así voy a poder utilizar las primitivas que me ofrece el MATLAB, por ejemplo, también para calcular la matriz de covarianzas o para calcular la matriz de correlaciones, se llama, con la matriz con los coeficientes de correlación lineal de Pearson. Pero que para eso he tenido que duplicar, o sea, que repetir los valores correspondientes usando RepMat. Fíjate, ¿te acuerdas cuando resolvimos que él tiene la matriz de covarianzas? Pues la matriz de covarianzas, cuando tienes dos variables, es una matriz de orden 2, en el que aquí está la varianza de X, aquí la varianza de Y y aquí la covarianza de XY. ¿Te acuerdas que este ejemplo lo hicimos en qué página era? En la... Eso lo habíamos hecho en el tema 1B, en las páginas 46 y 47. En 1B, 46 y 47, estuvimos calculando cuánto valía la varianza de X, 0,36, 0,24, y que la covarianza de XY me quedó menos 0,08. Pues fíjate, esos son los valores que te aparecen tal que ahí. Y también en esa misma calculamos cuánto valía el R. El R este, el menos 2 partido por 3 raíz de 6, menos 2 partido 3 y partido la raíz de 6 es el menos 0,2722 que te aparece ahí. La matriz de correlaciones con los coeficientes de correlación lineal de Pearson tiene unos en la diagonal y aquí el R de Y sobre X y de X sobre Y, que por supuesto coinciden con la definición de coeficiente de correlación lineal que teníamos, ¿no? El sigma de XY partido por el producto de las desviaciones típicas, pues lo mismo da que sea de Y sobre X o de X sobre Y. Sí, sí. Y así, digo, acabará la primera de las horas, la primera parte de la práctica E1 más E2. En la otra también se resuelven, en la segunda parte de E2, también hay que resolver otros dos ejercicios, que son estos. Este es el ejercicio 3, el de las hamburguesas, y el ejercicio 4, el de los coches. En el ejercicio 3 se trata de, una vez que clasificas cada hamburguesa según un tipo, y tienes la información sobre las calorías, la I, y el sodio de cada hamburguesa. Pues lo que te piden es que calcules las rectas de Y sobre X y de X sobre Y, una vez que pinten los valores medios de forma más o menos elegante. Pues lo haremos tal que, tanto de la forma menos elegante, aquí, como de la forma más elegante, tal que aquí. Y luego pintaremos la recta de Y sobre X y la de X sobre Y. ¿Cuál es cuál? ¿Te acuerdas que dijimos la recta de, y lo demostramos además, la recta de X sobre Y siempre tiene más pendiente, sería esta, que la de Y sobre X? Esta es la de X sobre Y y esta es la de Y sobre X. Eso lo vimos en ¿cuál fue? Cuando vimos las rectas en la, aquí, en la 1B45. ¿Vale? Y después también pasaremos a calcular las medidas de bondad del ajuste. Calculemos el SSE, calcularemos el R2, el coeficiente de determinación, y en el caso de las rectas, lo que haremos será no utilizar, o sea, en el caso lineal, no calcularemos el vector de errores, igual que haces cuando lo calculas a mano.
Bien, y en el caso del otro de los ejercicios, el del ajuste de regresión lineal múltiple, de lo que se trata de hacer un ajuste similar al del plano que vimos en la 1B58. En la 1B58 nos ajustamos un plano, ¿te acuerdas? Era un ajuste en el que el conjunto de funciones básicas era 1, x e y para poder estimar la z. Pues aquí lo que tendré, además de la columna de unos, es en vez de 2 variables solamente, tendré 4 variables para estimar una quinta, que son los distintos, aquí lo tienes, las distintas características, el volumen, la potencia, el consumo medio, la velocidad máxima y el peso del modelo. Pues la variable que quiero estimar es esta. Y lo haré con respecto a una recta de regresión de y sobre x y de x sobre y. No, en este caso de x, aquí sí, pero aquí sería solamente de y sobre x, solamente para estimar el MPG en términos o sabiendo el peso. Y luego haremos también, digo, otros ajustes no lineales, además del hiperplano. En el primero de los ejemplos, además de las rectas de y sobre x y de x sobre y, se ajusta también una cúbica. Esta. Como ejemplo de cómo ajustar una combinación lineal de un conjunto de funciones básicas. Y ojo, en el ejercicio tercero, cuando hagamos la recta de y sobre x y de x sobre y, vamos a ajustarlas utilizando la primitiva polyfit. Tanto en el caso de un recta de x sobre y como de y sobre x, como en el caso del polinomio cúbico. Pues apúntate ahí, tenlo en la cabeza en letras gordas, que polyfit no lo puedes utilizar cuando haya frecuencias absolutas. Cuando tenga frecuencias absolutas conjuntas, no puedes usar directamente polyfit. ¿Qué tienes que hacer? Pues o bien pasar a tabla simple, es decir, repetir tantas veces como te diga las frecuencias absolutas conjuntas cada uno de los pares, y entonces ya sí que podrías utilizar polyfit, o bien resuelves el sistema sobredeterminado ponderado, tal y como contaremos en la hora N15 de numérico. Hasta ahora solo habíamos visto sistemas sobredeterminados, pues veremos en la parte de aproximación mínimo cuadrática, de la parte de numérico, también sistemas sobredeterminados ponderados. ¿Vale? Oye, ¿y a que no sabes que tiene polyfit por dentro? Anda, la factorización QR reducida que vimos en la práctica N2 ayer, estuvimos tecleando ayer, y que definimos, o sea, que describimos en la hora O1. ¿Vale? Vale. Entonces, a la hora de ajustar el plano correspondiente, o sea, el hiperplano de regresión lineal múltiple correspondiente, haremos también un estudio numérico, como va a ser un sistema sobredeterminado, haremos un estudio numérico que también vimos en la práctica N2, entre las diferentes formas de obtener los parámetros. Es decir, ¿convendrá resolver directamente el sistema sobredeterminado M por los coeficientes igual al I, que es el MPG, utilizando la división a la izquierda? ¿O será más conveniente numéricamente formar el sistema de ecuaciones lineal, el sistema de ecuaciones normales, en el que las matrices son M traspuesta M, que es la G, y M traspuesta I, que es la Z? Pues como entrenado numéricamente que estás, sabes que el número de condición original ya era del orden de 10 elevado a 4, y cuando formas el sistema de ecuaciones normales, te va a salir un sistema de número de condición del orden de 10 elevado a 8, con lo cual formar las ecuaciones normales no va a ser una buena idea. Aprenderemos también
a interpretar una matriz de correlaciones, en este caso con orden mayor que 2, ¿ves? Una de 5 por 5, porque como tenemos 5 variables, pues tenemos aquí los unos y aquí el coeficiente de correlación lineal entre la primera y la segunda variable, entre la primera y la tercera, entre la primera y la cuarta, ¿lo ves? Y interpretaremos esa matriz de correlaciones y acabaremos la práctica E1, o sea, E2, haciendo esas estimaciones correspondientes que nos contan en el apartado B y en el apartado C calculando óptimamente autovalores y autovectores de la matriz de covarianzas y de correlaciones lineales. Eso es porque es el análisis de componentes principales, que es una de las técnicas más simples de Big Data, lo vas a tener que utilizar. Pues, ¿cómo se pueden calcular los autovalores de la matriz de covarianzas y de la matriz de correlaciones lineales, o sea, de esta, sin necesidad de formar ni la matriz de covarianzas ni la matriz de correlaciones lineales? Pues para eso lo tienes hecho en el guión de Octave, en la parte de abajo. Usaremos los comandos de aquí, aunque estemos utilizando el MATLAB. Pues la técnica se basa en formar. Se llama la matriz centrado escalada y tipificado escalada. Fíjate, la centrado escalada es simplemente en la matriz X le resto cada una de las medias de cada una, o sea, las medias de cada una de las columnas y divido por la raíz de n grande. Esta. Le resto las medias y divido por la raíz de n grande. Y la matriz tipificado escalada es la misma que hemos hecho antes, restándole la media, pero también dividiendo por la desviación típica. Pues oye, resulta que con esas matrices, esta matriz, X traspuesta por X, si cojo la centrado escalada, me queda la de covarianzas. Y si hago X traspuesta por X con la tipificado escalada, me queda la de correlaciones lineales. Oye, ¿y qué forma había de calcular los autovalores de XV sin formar, o sea, de X sin formar X traspuesta por X? Pues ya lo vimos, ya lo comentamos en la parte de numérico, en la hora, al final de las ortogonales, dijimos acuérdate que los valores singulares que te da la primitiva más, la que te da la descomposición en valores singulares, la SVD, te da, si estos te los da SVD, pues si estos los elevas al cuadrado, tengo los autovalores de X traspuesta por X sin formar X traspuesta por X. Directamente con los valores singulares de la X. ¿Vale? Pues esto es lo que utilizaremos ahí al final. Bien, ¿ves? Se calculan la descomposición en valores singulares y se obtienen, elevándolos al cuadrado, los autovalores correspondientes. Bien, sí, ¿entendido también? Pues así es como acaba la práctica E1 más E2. ¿No? Aquí no hay más que contar. Aquí tampoco hay más que contar en la guía. Cálculos espectrales eficientes para una matriz de covarianzas o una de correlaciones lineales. Pues aquí es donde acaba la F1, 19:37. Venga, un minutillo para alguna pregunta rápida. Pasa un minuto, ¿no? 19:37. Vale, entonces lo dejamos ahí. Aquí hemos echado 39 minutos, ¿no? Y aquí hemos echado 51 y 39, los 90 minutos. Perfecto. Muy bien, pues aquí lo dejamos.
Venga, mañana nos vemos a las 19:40, ¿eh? ¿Vale?